Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, mi querido Libra? Habían sido punteros, cariño. Te recomiendo que mires lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo. Tenga mucho cuidado también con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no entrego ningún tipo de dato personal, ¿vale? Tengan cuidado. Solamente en la descripción de cada video, se me va la olla, ahí vas a encontrar lo que es un correo, ¿vale? Mediante ese correo se puede poner lo que es en contacto. Si le interesa lo que es una lectura personal, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, mi querido Libra, ¿vale? Richard, ¿por qué estás con esa corona? Porque se va la primavera, cariño. Y España hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Por eso que el 21 se acaba, creo ya, la primavera, ¿no? Y digo, pues tengo que despedirme con honores, cariño. Estoy con mi chorcito, mira. Ay, mi querido Libra, es que ya hace calor, cariño, ya hace calor. Y aparte también tengo que estar vestido con la ocasión, cariño, porque la chancla ha vuelto, Libra. No sé si vosotros lo recuerdan. Era otro modelo, ¿vale? Estoy buscando el modelo anterior, pero es que aquí en Cataluña ha salido del mercado, pero lo voy a buscar, ¿vale? Mira cómo está, corazón. La chancla real está deteriorado, cariño. ¿Cómo crees que te lo voy a poner aquí? Entonces, aquí está su sucesora, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos dicen, un mensaje del oráculo. Esta cartita no sé si me salió en Leo o me salió en Tauro, no recuerdo, ¿vale? Pero me dice, el número 37 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. El otro mensaje, mi querido Libra, es como si estuvieras esperando algo hace mucho tiempo. Yo sé que te encanta pensar mucho, corazón, pero... O posiblemente me dice Richard, me gustaría saber de él, me gustaría saber de ella, me gustaría saber cuánto tiempo voy a esperar a este hombre, a esta mujer, cuánto tiempo voy a esperar esa respuesta del trabajo, del negocio, del proyecto. Pero siento, mi querido Libra, que las energías me dicen, ¿por qué te quedas estancado o estancada, corazón? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy esperando a que esta persona vuelva a mi vida porque algo me dice mi corazón, algo me dice mis sentimientos, que estamos hechos el uno para el otro, ¿vale? Corazón, tú tienes que continuar con tu vida. Si esta persona vuelve, pues entonces toma lo que es una decisión, porque si no, cariño, te vas a quedar como la loca del muelle de San Blas, arrugada y esperando en la costa, corazón. Entonces, tienes que avanzar. El otro mensaje también, mi querido Libra. Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, he enviado un currículo en una empresa, ¿vale? Y han dicho que me van a llamar. Me dijeron que me iban a llamar lo que es en julio. Y no te llaman, no te llaman, no te llaman, no te llaman. Entonces, cariño, tienes que buscar nuevas oportunidades, mi querido Libra, corazón. Porque si no, cariño, vas a perder opciones. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor si tú envías currículo en otra empresa, ahí está tu suerte, corazón? Tienes que empezar a hacer cambios. No te quedes estancado o estancada, cariño. Tienes que pasar página también, porque siento, mi querido Libra, que tú todavía recuerdas a alguien. Por eso que no puedes rehacer tu vida. Te enseño las cartitas, cariño. Muy bien, corazón de melón. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. La carta de la fuerza dice, busca tu claridad, supera ese obstáculo ya. Puede ser que muchos de vosotros también, un amigo o una amiga, corazón, siempre te piensa. O una persona que a lo mejor de repente vosotros han tenido lo que es un encuentro solo pasional. Pasional, Libra, ¿vale? Es como que me dice Richard, ¿qué será de su vida? ¿Qué estará haciendo? ¿Será feliz? ¿Me pensará? ¿Me recordará? ¿Me seguirá amando? Cariño, porque te haces preguntas. Siento que este chico o esta chica te piensa, ¿vale? De que te piensa, Libra. De que te piensa. Pero recuerda que la carta del sol también es una carta un poco lenta, cariño, ¿vale? Las cosas no pasan de la noche a la mañana. A lo mejor de repente, por eso que estás esperando, mira, por eso que estás así, esperando. A lo mejor puede tardar meses, puede tardar años, puede tardar décadas, cariño.
Entonces, yo te recomiendo que superes esto, que continúes con tu vida, lo que tenga que pasar, que pase, pero tú tienes que seguir mirando para adelante. Te voy a dar signos aparte de Leo. Me sale Géminis, me sale Virgo, me sale Tauro o Virgo. Cierras con un Libra. Corazón, te enseño las cartitas, cariño. Por Dios, mi querido Libra, ¿qué te está pasando? Reactívate. Esta chancla no es para ti. Esta chancla es para tu ex. Pero si tú no reaccionas por las buenas, tendrá que ser por las malas, cariño. Mentira. Mentira, cariño. Esta chancla no es para ti. Este es para el Kevin o para la Lupe. ¿Vale? Para ti no. Vamos a ver, lo dejo aquí, corazón. Voy a darte lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Uy, se cayó. Vamos a ver, será una letra especial seguro. Vamos a recogerlo. A ver, cariño, tengo que hacer contorsionismo, sinceramente. Ya tengo una edad, ya no puedo hacer esos movimientos bruscos. La letra O, la letra J, la letra F y la letra E. Mi querido Libra, muy bien, corazón de melón. Quiero que cierres tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios, yo el universo, te quiere entregar. ¿Vale, Libra? Empezamos, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien, corazón. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento que a ti te atrae una persona, pero te atrae de una forma más pasional, ¿vale? O a lo mejor de repente me dice, Richard, es un reto para mí, es un reto estar con este chico, con esta chica, pero extrañas mucho esos momentos. Muchos de vosotros, Libra, inclusive posiblemente estaban muy cerca. A lo mejor de repente vivían en el mismo barrio, puede ser que a lo mejor trabajaban juntos, estudiaban juntos, etcétera, etcétera, cariño. Pero veo como, ¿por qué te digo que vosotros estaban muy juntos? Porque he visto como si hubiera lo que es un altar, pero ese altar lo divide en lo que es en dos, cariño, y se va alejando, se va alejando. Entonces, siento, mi querido Libra, que posiblemente por X motivos vosotros tuvieron que tomar rumbo diferentes. Siento un olor a menta, o tú estás comiendo algo que parece menta, cariño, o tú me dices, Richard, ay, Richard, su aliento, olía a menta, Richard, olía a menta. Ay, por Dios. Estaba comiendo chicle, corazón, estaba comiendo chicle. Pero mi querido Libra, siento como que tú me dices, Richard, yo necesito saber de él, yo necesito saber de ella, me gustaría saber si todavía siente algo por ti, mi querido Libra. Yo te diría que sí siente algo por ti, pero lamentablemente las cosas van muy lentas, corazón, muy lentas. Siento que esta persona siempre te recuerda de una forma también muy pasional, cariño. Hay fuego entre vosotros dos. Vamos a continuar, vamos a ver, cariño. Vamos a ver. O que a lo mejor de repente entre ustedes la unión es más pasional también puede ser, ¿vale? Que tú me digas, Richard, este chico, esta chica no me da lo que es un compromiso, pero de vez en cuando quedamos, de vez en cuando nos encontramos y lo pasamos muy bien, ¿vale? Hay mucha atracción entre ustedes. Puede ser también, Libra, que estamos hablando de etiquetas de la vida. A lo mejor de repente tú tienes tu compromiso, a lo mejor de repente esta persona tiene su compromiso, puede ser que vosotros hay una diferencia de edad, puede ser que a lo mejor de repente hay un vínculo de familia, ¿por qué no? O son personas del mismo sexo también, o son buenos amigos. A lo mejor son buenos amigos y que me dice Richard, pasó solamente una vez Richard, pero no puedo olvidar a esta persona, pero es mi amigo, es mi amiga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es como la canción de Ana Gabriel, ¿vale? Amiga, tengo el corazón herido. Escúchalo, esto es para ti. El hombre que yo amo se me va.
Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, cariño, ¿cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Ay, por Dios. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Ay, por Dios. Cuánto drama, sinceramente. Muy bien, continuamos, Libra, por Dios, porque te desplayas hasta ahí. Vamos a ver, ay, Richard, esa canción me lo cantaba, Richard. Justo hoy lo estaba escuchando, Richard. Justo hoy lo estaba escuchando. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Libra. Vamos a ver, mi Ana Gabriel, corazón. A ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros, tenemos lo que es la carta del 5 de Oros, la carta del Sol, y cierras con la carta del 4 de Bastos. A ver, corazón, confiésate con papá, ¿vale? Aquí, con tu amigo, con tu amiga, con tu hermana, como me quieras llamar, cariño, con el loco, ya está. Siento, mi querido Libra, que para ti es muy importante tu estabilidad económica. O posiblemente puede ser que muchos de vosotros, a lo mejor estás con una persona porque te conviene. Vamos a suponer que tú no lo amas a este chico o a esta chica, pero me dice Richard, esta persona me da estabilidad, esta persona me ayuda a lo que es en la parte económica. Para ti es muy importante tu tranquilidad económica. Yo no te juzgo, ¿vale, cariño? Cada persona tiene sus prioridades. Tienes mucho miedo también, mi querido Libra, que posiblemente seas juzgado o juzgada. Tienes miedo a perder todo. Y posiblemente puede ser por el amor, posiblemente puede ser con la familia, etcétera, etcétera. ¿No será, Libra, que te gusta una persona en silencio? Tienes un amor en secreto. Y me dice Richard, no puedo gritar a los cuatro vientos que me gusta esta persona porque a lo mejor de repente se estropea tu relación, porque a lo mejor de repente tu familia va a salir lo que es en tu contra, porque a lo mejor de repente en tu trabajo vas a tener problemas. A lo mejor, mi querido Libra, puede ser que, como veo tantos oros aquí, que me dice Richard, ay, Richard, me gusta, Richard, sí. Pepe Lucho, Richard, de mi trabajo, la Lupe de mi trabajo, Richard. A veces coincidimos cuando vamos a comer, Richard. Es tan romántico, me mira, me sonríe, me coquetea. Yo qué sé, Richard. Siento que estamos hechos el uno para el otro. Es un amor en secreto. Muchos de vosotros tienen lo que es un amor en secreto, pero tienes miedo al que dirán, ¿vale? Tienes miedo al que dirán. Puede ser que también esto, Libra, esté pasando también con ellos o con ellas, que a lo mejor tienen miedo al que dirán. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Ay, Richard, es mi amor prohibido, somos amantes. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas, la carta del 5 de pentáculos, la carta del ermitaño y tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Libra, corazón, corazón de melón. Yo siento, Libra, que hay una persona en la distancia. Quizá de repente vosotros no tienen contacto, no tienen comunicación, pero en algún momento tú me dices, Richard, me piensa, me recuerda. Esta persona también está pensando lo mismo, Libra. También se pregunta si a lo mejor de repente tú ya lo has olvidado, si ya no lo recuerdas, si ya no lo piensas, cariño. Tienes una conexión muy fuerte con alguien. Yo siento, Libra, que a veces de repente vamos a suponer que tú te quieres engañar o esta persona se quiere engañar, ¿vale? No quiere aceptar, no quieres aceptar de que vosotros se aman, de que hay una atracción entre ustedes, ¿vale? Hay una conexión muy fuerte. Y por X motivos, como no se quieren aceptar, cariño, cada uno toma lo que es rumbos diferentes. Pero esta persona siempre te lleva lo que es en su corazón, Libra, en su corazón. Veo, cariño, que muchos de ustedes posiblemente son como niñas ricas, como niños ricos, cariño. Están atrapados en una relación, tú no amas a una persona, pero posiblemente para salir del paso estás con alguien que no te llena al 100%, ¿vale, Libra? Yo siento, corazón, yo siento que si vosotros se buscaran, tenlo por seguro que ustedes
pudieran tener lo que es una historia como Dios manda. Entonces, cariño, aquí veo que hace falta comunicación. Aquí veo, corazón, el miedo. Recuerda, mi querido Libra, que el miedo es prácticamente nuestro enemigo Libra. Siento que hay una persona que te extraña, tú lo extrañas, pero lamentablemente ni tú, ni él, ni ella quieren reconocer esto o tienen miedo, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Solteros y solteras, solteros y solteras, mi querido Libra. Solteros y solteras, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos, la carta del emperador, la carta del 5 de copas y tenemos lo que es la carta del carro. Muy bien. O el amor, solteros y solteras, está en tu trabajo, que también puede ser, o tú me dices, Richard, lo amo, lo quiero, lo adoro, Richard, pero en este momento no puedo tener lo que es una relación porque posiblemente estás en un proceso de aprendizaje, puede ser que estás estudiando, puede ser que estás esperando terminar yo que es una preparación, puede ser que me digas, Richard, en el trabajo no podemos tener lo que es una relación porque si no vamos a tener problemas, etcétera, etcétera. Pero yo siento, mi querido Libra, siento que al final no vas a poder huir de este sentimiento o esta persona no va a poder huir de este sentimiento, te va a buscar, cariño, o tú lo vas a buscar o simplemente el destino se va a encargar de que vosotros tengan lo que es una relación como Dios manda, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. A ver, economía, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Economía. La carta del as de oros, la carta también de la reina de espadas, la carta del 6 de espadas, la carta del 2 de oros, un hito más, y tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Muy bien, Libra. O tú de repente estás esperando que alguien te llame para un contrato, para un trabajo, o tú de repente, mi querido Libra, puede ser que estás esperando que una persona te devuelva lo que es un dinero, ¿vale? Inclusive puede ser que este dinero, tú me dices, Richard, venga de afuera, del extranjero, o tú de repente estás esperando esa propuesta, ese contrato o ese dinero para hacer un viaje, ¿vale? Me dicen, va a llegar, pero todavía va a tardar un poco, va a tardar. La carta del 2 de oros y la carta de la reina de bastos, siento, corazón, que cuando empieza a llegar ese dinero, ese contrato, tu economía va a empezar lo que es a mejorar. Porque cierras con la carta de la reina de bastos. Si tú de repente, mi querido Libra, has hecho algún tipo de préstamo, siento que te va a llegar, pero tienes que tener, tienes que tener paciencia. Paciencia. Si tú me dices, Richard, estoy esperando ese trabajo, te van a llamar, pero tienes que tener paciencia. Recuerda, cariño, mientras que llega esto, pues tú puedes empezar a trabajar en otras cosas. Mientras que llega esto, cariño, empieza a ahorrar, empieza, yo que sé, cariño, empieza a pedir un préstamo. Si a lo mejor de repente te urge hacer un viaje en el extranjero, vamos a suponer, ¿vale? Tú tienes que continuar. Va a llegar, pero tienes que continuar. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Ay, por Dios, están limpiando el jardín. Richard, ¿te ves? Sí. Hola. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con una persona que también puede ser muy mental o puede ser alguien de elemento aire. Veo que esta persona está en lo que es en un lugar donde actualmente hace mucho frío o hace fresco. Es una persona delgado o delgada. Siento que hay algo que conversar con este chico, con esta chica, ¿vale? Hay algo que conversar. Es una persona que se viste de una forma muy clásica también. Piel blanca, cabello rubio, cabello castaño, cabello negro. La carta también del 8 de bastos. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros están esperando contacto, comunicación de una persona que posiblemente está fuera. A lo mejor de repente está en otro país, en otra ciudad. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, también posiblemente puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo, ¿vale? Veo que muchos de ustedes, a lo mejor hay una diferencia de edad o esta persona está en la distancia. Hay una persona que siempre te recuerda. Cada vez que se va a acostar, cariño, siempre está pensando en ti. Vamos a ver.
Tenemos lo que es la carta también del 7 de espadas. Siento, mi querido Libra, ten mucho cuidado. Posiblemente hay personas que te van a estar llamando o te van a estar escribiendo, a lo mejor de repente con perfiles falsos, Libra, perfiles falsos. Siento que a lo mejor de repente hay una persona que te está espiando por las redes sociales, quiere descubrir algo. ¿Para qué? Para que a lo mejor de repente tu entorno se ponga en contra de vosotros, mi querido Libra. Muchísimas gracias, corazón, por tu apoyo. Te enseño las cartitas, cariño. Gracias, 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 Libra. Dime si te ha gustado la lectura. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa para que YouTube promocione lo que es tu signo. Hasta la vista, cariño. Siento que alguien te piensa, alguien te recuerda, pero posiblemente el ego o el orgullo les aleja a vosotros más y más y más. Y el miedo. Hasta la vista, Libra.